Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Durante 23 años, Melanie vivió con su esposo, Samuel, creyendo que compartían una vida de confianza y complicidad. 3 hijos, cumpleaños celebrados juntos, vacaciones familiares, todo parecía perfecto. Pero tras las sonrisas y las fotos, un profundo secreto lo carcomía. Desde el principio de su matrimonio, mantenía una aventura con otra mujer. Melanie lo sabía. Había descubierto la verdad por casualidad, una noche en que cayeron las máscaras. Pero en lugar de enfrentarse a Samuel, había optado por el silencio. Lo soportaba a diario, guardando las apariencias, protegiendo a sus hijos de la verdad. Su amor por su familia y su dignidad personal la habían impulsado a soportar lo inaceptable, con la esperanza de que el tiempo y la responsabilidad impusieran respeto y orden. Pero ahora, 23 años después, mientras su hija menor se prepara para casarse, Melanie siente que el peso de la mentira se ha vuelto demasiado pesado. Años de traición, contención y dolor oculto no han borrado su coraje ni su fuerza. Esta vez, no guardará silencio. La boda, que se suponía que sería un día de alegría y unidad, se convierte en el escenario de una revelación que cambiará para siempre el curso de sus vidas y la de toda la familia. Melanie estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, ajustando delicadamente el velo de su hija menor, Clara. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas blancas, iluminando su rostro marcado por la edad, pero digno. Todo parecía perfecto, la radiante sonrisa de Clara, el arreglo floral, el dulce aroma de las rosas. Sin embargo, Melanie sentía una opresión en el estómago. Durante 23 años, había vivido con su esposo, Samuel, un hombre al que muchos envidiaban por su éxito y carisma. Pero ella conocía la verdad, años de mentiras, infidelidades silenciosas y promesas incumplidas. Había descubierto la primera traición al principio de su matrimonio, y cada descubrimiento posterior solo había confirmado sus temores. Para sus hijos, había elegido el silencio. Había aprendido a sonreír cuando Samuel entraba por la puerta, a aceptar sus ausencias y sus mentiras. Pero hoy, al ver a su hija prepararse para dar el sí, quiero, Melanie sintió que había llegado el momento de retomar el control de su vida. Aún recordaba la última mentira de Samuel, unas semanas antes, cuando fingió estar en una reunión a altas horas de la noche mientras se encontraba con su amante en un hotel de la ciudad. La mentira podría haber pasado desapercibida, pero no para Melanie. Cada detalle, cada sonrisa forzada de Samuel, cada mirada intercambiada con esta mujer a la que odiaba en silencio, le había desgarrado el corazón un poco más. Mientras acompañaba a Clara a la sala de ceremonias, Melanie sintió una nueva fuerza en su interior. Los años de silencio y sufrimiento habían forjado su paciencia, pero también su determinación. Hoy, ya no se contentaría con simplemente aguantar. Y en un rincón de la sala, Samuel charlaba con los invitados, sin saber que Melanie ya había tomado su decisión. El día de la boda sería la hora de la verdad. El salón de recepción estaba bañado de luz, risas y conversaciones, creando un ambiente festivo. Los invitados estaban concentrados en Clara, la novia, radiante con su vestido blanco. Pero Melanie, tras su discreta sonrisa, solo veía fragmentos de su pasado destrozado. Mientras ayudaba a su hija a ajustarse el velo, su mirada se cruzó con la de Samuel. Él reía, relajado, charlando con colegas y amigos. Melanie sintió una ira sorda crecer en su interior, 23 años de infidelidad, mentiras, promesas incumplidas, y aún así, este hombre tenía la audacia de parecer feliz y despreocupado. Uno de los invitados, un viejo amigo de la familia, se acercó a Melanie y le susurró. ¿Sabes? He oído rumores. Melanie sonrió cortésmente, sintiendo que se le encogía el corazón. Estos rumores llevaban años circulando, pero nadie los confirmaba. Sabía que había llegado el momento de convertir esos rumores en la cruda realidad. Mientras tanto, Samuel charlaba con su amante, quien había sido invitada a la recepción con el pretexto de ser amiga de la familia. Melanie la vio y sintió una oleada de asco y fuerza interior. Sabía que no podía esperar más. Se acabaron las apariencias. Mientras la fiesta nupcial se preparaba para la entrada de la novia, Melanie retrocedió un momento y respiró hondo. Cada paso que diera en esa habitación sería un paso hacia la verdad, hacia la libertad tras 23 años de mentiras. Y mientras Clara caminaba hacia el altar,
Melanie sintió que se acercaba el momento crucial. Pronto, todo sería revelado. El silencio de la ceremonia contrastaba con la agitación interior de Melanie. Cada paso que Clara daba hacia el altar resonaba en su mente como una cuenta regresiva. Nunca había querido cargar a sus hijos con su dolor, pero el peso de 23 años de traición se estaba volviendo insoportable. Samuel permaneció junto al altar, con su habitual sonrisa, sin percatarse de que Melanie observaba cada uno de sus movimientos. Se le encogió el corazón al ver la facilidad con la que le hablaba a esta mujer, su amante escondida entre los invitados. Melanie sintió una rabia gélida mezclada con tristeza. Después de tantos años, aún creía que podía jugar con el tiempo y las apariencias. Mientras se acercaba al buffet, Melanie fingió sonreír a los invitados, pero sus pensamientos estaban claros, había que afrontarlo aquí y ahora, antes de que este matrimonio se convirtiera en una completa farsa. Respiró hondo y caminó hacia Samuel. Su voz, suave al principio, se volvió firme. Samuel, necesitamos hablar. El marido se giró, sorprendido. Sonrió avergonzado, pensando que solo era una pequeña pelea. Melanie, ahora no, por favor. Pero ella meneó la cabeza, implacable. Si no es ahora, ¿cuándo? 23 años de mentiras no pueden continuar. Las miradas de los invitados comenzaron a volverse hacia ellos. Surgieron algunos murmullos, pero Melanie continuó con voz clara y serena. Tus mentiras, tus infidelidades, han afectado a esta familia durante demasiado tiempo. Y ya no puedo ignorarlas. Samuel palideció levemente al darse cuenta de que esta vez, el silencio de Melanie ya no era un refugio, sino un arma. Intentó justificarse, pero cada palabra parecía hueca ante la determinación de su esposa. Los ojos de sus hijos, una mezcla de asombro y preocupación, estaban fijos en ellos. Melanie sabía que había cruzado la línea, no había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, el frágil equilibrio que habían mantenido durante más de 2 décadas. Los murmullos de los invitados se intensificaron, pasando de simples susurros a preguntas en voz baja. Melanie, con la mirada fija en Samuel, presentía que había llegado el momento de romper por fin el velo de mentiras. Respiró hondo y habló en voz alta, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Durante 23 años, me has engañado. Durante 23 años, le has ocultado tu verdadera vida a esta familia. Y hoy, delante de nuestros hijos y de todos los que nos rodean, me niego a seguir fingiendo. Un silencio de asombro invadió la sala. Los invitados se quedaron paralizados, algunos intercambiando miradas incrédulas, otros agachando la cabeza, incómodos. Samuel, con las mejillas sonrojadas, al principio solo pudo balbucear. Melanie, eso no es cierto. Pero Melanie no se rindió. No mientas. Ya todo el mundo lo sabe. Tus años de traición, tus mentiras, todo está a la vista. La mirada de sus hijos, una mezcla de ira y dolor, se posó en su padre. Clara, lista para casarse, se sintió traicionada por el hombre al que siempre había considerado un modelo a seguir. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero Melanie las contuvo, concentrada en su misión, restaurar la verdad y la dignidad de su familia. Samuel intentó defenderse, intentando minimizar la situación. No fui yo. Pero Melanie lo interrumpió firmemente. Tus disculpas no pueden borrar 23 años de mentiras. Y hoy tendrás que afrontar todas las consecuencias. Algunos invitados susurraban entre ellos, otros murmuraban, nunca imaginé. Después de tanto tiempo. El ambiente festivo se había transformado en una escena de confrontación donde cada sonrisa anterior ahora parecía falsa. Por primera vez en años, Melanie sintió una oleada de liberación. Había guardado silencio por amor y protección a sus hijos, pero ahora veía el poder de la verdad. Samuel, humillado públicamente, ya no podía ocultarse. Y en medio del caos, Melanie sabía que esto era solo el principio. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias afectarían a cada uno de ellos, y lo más importante, Samuel ahora tendría que enfrentar la ira y la decepción de su familia. La conmoción de la revelación se extendió como una onda por la sala. Los invitados no sabían a dónde mirar, algunos apartaron la mirada avergonzados, otros murmuraron comentarios conmocionados. Pero la mayor tormenta se estaba gestando en la familia. Los hijos de Melanie y Samuel,
que hasta entonces habían sido testigos silenciosos, ya no pudieron contener la emoción. El hijo mayor, Ethan, apretó los puños y se acercó a su padre. ¿Cómo pudiste, todos estos años? ¿Nunca pensaste en nosotros? ¿En mamá? Su voz temblaba entre la ira y la desesperación. Samuel, incapaz de responder, bajó la mirada. La culpa y el miedo finalmente se hicieron evidentes en su rostro. Clara, la novia, intentó contener las lágrimas, pero la traición de su padre eclipsó la euforia de la boda. Le susurró a su madre. Mamá, no sabía. Melanie la tomó en sus brazos, abrazando fuertemente a su hija. Lo sé, cariño. Pero ahora lo sabes. Y es hora de que todo salga a la luz. La otra hija, Sophie, miró a su padre con una mezcla de asco y dolor. Has arruinado todos estos años. No solo has traicionado a mamá, también nos has traicionado a nosotros. Samuel, ahora acorralado, intentó hablar, justificarse, pero cada palabra parecía vacía y ridícula. Los invitados, incapaces de mantenerse neutrales, comenzaron a murmurar juicios, algunos condenándolo abiertamente. Melanie, con el rostro firme, sintió crecer su fuerza interior. Comprendió que estas revelaciones, aunque dolorosas, eran necesarias para salvar lo que aún podía salvarse, la dignidad de sus hijos y la suya propia. Finalmente se dirigió a Samuel con voz gélida. Tuviste 23 años, para ser honesto. Ahora no tienes opción. Tendrás que enfrentar la verdad y aceptar las consecuencias de tus actos. Samuel agachó la cabeza, dándose cuenta de que el mundo que había construido sobre mentiras se desmoronaba a su alrededor. El banquete de bodas, que debería haber sido una ocasión alegre, se había convertido en un tribunal familiar donde la traición y el dolor reinaban. Y Melanie sabía que esto era solo el comienzo de un largo camino, recuperar la confianza, reconstruir la familia, y sobre todo, encontrar la paz que había perdido tantos años atrás. Los días posteriores a la revelación fueron un torbellino de tensión y decisiones difíciles. La familia, aún en shock, tuvo que lidiar con las consecuencias de una verdad oculta durante mucho tiempo. Los niños se encerraron en sus mundos interiores, oscilando entre la ira, la tristeza y la decepción. Mientras tanto, Samuel se encontró repentinamente aislado. Sus colegas y amigos, algunos de los cuales habían estado presentes en la recepción, se enteraron rápidamente de la noticia. Las miradas que antes admiraban su éxito ahora se llenaban de juicio y desprecio. Las invitaciones cesaron, las llamadas se volvieron escasas e incluso sus socios comerciales comenzaron a distanciarse. Melanie, a pesar del dolor, siguió siendo el pilar de la familia. Dedicaba sus días a tranquilizar a sus hijos, respondiendo a sus preguntas y a su ira. Sabía que habían traicionado su confianza, pero quería mostrarles que la verdad también podía ser un instrumento de liberación. Una noche, sentada en la silenciosa sala, Melanie recibió una llamada de Samuel. Su voz, temblorosa y débil, delataba su vergüenza. Melanie, yo, no sé cómo solucionarlo. Ella lo miró con calma. No hay una solución instantánea. La confianza se reconstruye con el tiempo, pero primero debes aceptar las consecuencias de tus acciones y comprender el dolor que has causado. Los medios locales, alertados por la curiosidad de algunos invitados, comenzaron a cubrir la noticia. Lo que se suponía que sería una boda familiar privada se convirtió en un escándalo público. Samuel, ahora frente a la opinión pública, sintió el peso de su doble vida y sus decisiones. Melanie, por su parte, decidió mantenerse fuerte, proteger a sus hijos y demostrarles que una mentira, incluso una de 23 años, podía ser expuesta con dignidad y valentía. Cada confrontación, cada pregunta difícil, reforzaba su convicción, el silencio ya no era una opción. El matrimonio de Clara, que debería haber simbolizado la felicidad y la unidad, se convirtió en el catalizador de una nueva era para esta familia, una era en la que la verdad, la fuerza y la integridad volverían a ser los pilares de sus vidas. La casa estaba inquietantemente silenciosa esa mañana. Los gritos del día anterior parecían haberse disipado, pero la inquietud aún reinaba. Los hijos de Melanie y Samuel se refugiaron en sus habitaciones, intentando asimilar la traición de su padre. Melanie, decidida a proteger a sus hijos, llamó a Samuel a la sala. Él entró, vacilante, con el rostro marcado por la vergüenza y la preocupación. Ella lo miró directamente a los ojos.
Samuel, es hora de que entiendas una cosa, esta familia no es tu patio de recreo. Años de mentiras han tenido un precio. Y ese precio lo tendrás que pagar tú, no yo, ni los niños. Samuel abrió la boca, pero Melanie continuó. Destruiste la confianza, destrozaste nuestro hogar. Ahora necesitamos acciones, no palabras. Tienes que tomar una decisión, te marchas para permitir que esta familia se reconstruya, o te quedas y enfrentas la ira y el dolor que has causado. Los niños, al oír la conversación desde las escaleras, bajaron uno a uno. Clara, con los ojos rojos de tanto llorar, se adelantó. Papá, no sé si pueda perdonarte. Pero mamá tiene razón. Tienes que decidir qué quieres ser. Samuel, acorralado, sintió por primera vez el peso de sus 23 años de mentiras. Le temblaban ligeramente las manos y su mirada buscaba una salida inexistente. Comprendió que la decisión de su familia ya no dependía de él, habían elegido la verdad, la integridad y la lealtad. Después de un largo silencio, Samuel murmuró. Yo, me voy a ir, tengo que pensar en todo lo que he hecho y pensar cómo solucionarlo, o al menos intentarlo. Melanie asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que esta decisión no borraría el dolor, pero era un primer paso hacia la reconstrucción. En esta casa marcada por la mentira y la traición, comenzaba a surgir un nuevo equilibrio. La familia, a pesar de las heridas, recobraba gradualmente su fuerza. Y Melanie sabía que, a partir de ahora, nunca más aceptaría el silencio ante la traición. Las semanas siguientes fueron una mezcla de dolor y renacimiento. Samuel se había ido de casa, dejando tras de sí un silencio pesado pero necesario. Melanie y sus hijos empezaban a encontrar su ritmo de nuevo, aprendiendo a vivir sin la presencia destructiva de la infidelidad. Cada mañana, Melanie preparaba el desayuno en silencio, observando a sus hijos sentarse a la mesa. Unas risas tímidas volvieron a brotar, y por primera vez en años, la casa parecía respirar un aire de paz. Clara, aún conmocionada por la boda arruinada, encontró consuelo en los brazos de su madre y su hermana Sophie. Melanie, por su parte, se sentía más fuerte que nunca. Los años de silencio habían forjado su resiliencia, y ahora podía centrarse en lo que importaba, la familia y la verdad. Sabía que la reconstrucción sería larga, pero estaba lista para afrontar cada paso con valentía. Una noche, mientras se sentaban a mirar viejas fotos familiares, Clara tomó la mano de su madre. Mamá, siento que hayas tenido que cargar con todo sola. Melanie sonrió suavemente, abrazando fuerte a su hija. Nunca has estado sola, mi amor. Ahora estamos juntas, y eso es todo lo que importa. Mientras tanto, Samuel se daba cuenta poco a poco de la magnitud de su pérdida. Sus intentos de contactar con la familia habían sido rechazados o ignorados. Ninguna llamada, ningún mensaje, recibía respuesta. Comprendió que la confianza rota no se restauraba con simples palabras, sino con acciones sinceras, duraderas y pacientes. Durante este periodo de reconstrucción, Melanie y sus hijos también descubrieron una nueva libertad. Por fin podían hablar abiertamente, reír sin miedo y planificar su futuro sin la sombra de las mentiras del pasado. La vida continuó, más frágil pero también más real. Y Melanie supo que acababa de dar un paso crucial, transformar el dolor en fuerza, el silencio en valentía y la traición en una lección de vida para su familia. Habían pasado unos meses desde la partida de Samuel. Melanie y sus hijos habían encontrado un ritmo más tranquilo, y la casa por fin irradiaba serenidad. Pero Samuel, consumido por el arrepentimiento y la culpa, intentó tímidamente reconectar. Una noche, llamó a la puerta de la casa, vacilante, con el rostro marcado por la preocupación y la vergüenza. Melanie abrió, con una mirada fría y decidida. «¿Qué haces aquí, Samuel?», preguntó, sin invitarlo a entrar. Yo quería hablar», balbuceó. Melanie se cruzó de brazos. «¿Hablar? ¿Después de 23 años de mentiras? ¿Después de destruir la confianza de nuestra familia y nuestros hijos?». Ethan, que estaba detrás de ella, dio un paso adelante con mirada severa. «Papá, ¿de verdad crees que unas pocas palabras pueden borrar todo lo que has hecho?». Clara y Sophie guardaron silencio, pero sus miradas delataban ira y decepción. De repente, Samuel sintió el peso de sus acciones con más fuerza que nunca. Cada gesto, cada sonrisa, cada mentira pasada volvían para atormentarlo.
Melanie continuó con voz firme. Seguimos adelante sin ti. Aprendimos a vivir con la verdad. Y tú debes aprender a vivir con tus errores. Ya no tienes cabida aquí, Samuel. Samuel, humillado y abrumado, comprendió que había perdido el control que creía tener sobre su familia. Se enfrentó a una verdad simple pero implacable: la confianza, una vez rota, no podía reconstruirse con disculpas superficiales. Mientras él se alejaba, con el corazón apesadumbrado, Melanie sintió una extraña sensación de liberación. Había enfrentado su pasado, protegido a sus hijos y, lo más importante, restaurado la justicia emocional en su familia. Esa noche, supo que la reconstrucción estaba completa, ya no necesitaban a Samuel para seguir adelante. La primavera trajo una luz suave y reconfortante al hogar de Melanie. Las flores del jardín florecían, y con ellas, la familia recuperaba poco a poco la serenidad. Las cicatrices del pasado seguían visibles, pero ya no eran cadenas, eran lecciones, recordatorios de la fuerza y la resiliencia que los aguardaban. Clara, ya casada, venía a menudo de visita con su marido. Las risas y las conversaciones resonaban por toda la casa, creando un ambiente cálido y auténtico. Ethan y Sophie, cada uno a su manera, reconstruían su relación con su madre, sintiéndose protegidos y escuchados. Melanie estaba sentada en la sala, mirando a sus hijos y sintiendo un orgullo inmenso. Tras 23 años de silencio y dolor, había elegido la verdad y la dignidad. Había confrontado a Samuel, expuesto sus mentiras y guiado a sus hijos a través de la tormenta. La familia había sobrevivido, más unida y fuerte que nunca. Una mañana, al abrir las contraventanas y dejar entrar el sol, Melanie sonrió. Sabía que la vida podía ser injusta y cruel, pero había descubierto que la fuerza interior, el coraje y el amor familiar podían superar cualquier traición. Samuel, por su parte, permaneció ausente. Había intentado regresar, pero se dio cuenta de que había perdido su lugar y que la familia a la que había traicionado ya no dependía de él. Ahora debía afrontar sus propias decisiones y las consecuencias de sus actos. Para Melanie y sus hijos, comenzaba un nuevo capítulo, un capítulo de verdad, honestidad y amor inquebrantable. Los años de mentiras eran ahora un recuerdo, una prueba que había revelado su fuerza y unidad. Y mientras el sol bañaba la casa con una luz dorada, Melanie supo que, a pesar de las dificultades que habían enfrentado, la familia había renacido. Había guardado silencio demasiado tiempo, pero el coraje y la verdad finalmente triunfaron.